langsung aja ke Kolombia. Saya mungkin nggak akan perkenalkan banyak tentang Evi. Intinya Evi dulu juga pernah belajar bahasa Spanyol di Amigos de Cervantes. Lalu biarkan Evi nanti bercerita sendiri bagaimana akhirnya dia bisa terdampar di negeri Kolombia ini ya. Adelante, Evi. Ok, hola, buenas, ¿qué tal todos? Me llamo Efi y soy de Jakarta, pero desde 2016 vivo en Colombia. Llevo 4 años, vivo acá en Colombia, pero mi español es en el nivel básico todavía, por eso, pero voy a intentar de hablar en español, aunque creo que en el futuro mi español sería en la forma ensalada vegetales con salsa de maní, o se llama gado-gado en Indonesia. Ok, bueno, ¿por qué Colombia? Es una cosa privada, y decidí mover a Colombia con mi esposo, y porque en Indonesia para vivir juntos con extranjero es muy difícil para hacer el papel, entonces Colombia es una opción para vivir. No es el mejor país, pero es un país perfecto para nosotros. Okay. Creo que ustedes... no, la verdad yo no sabía mucho acerca de Colombia antes de llegar en este país. Creo que ustedes saben mucho más o un poquito más que yo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Share composition. Ay, dari mana Mama Bang? Perdón. Iya, Mama. Aquí está Colombia. Oh, yes. Coconuts ruined my country. There's a lot of death because of propane, so a lot of deforestation. Soy el fuego que... Bueno, entonces cuando mis amigos saben que estoy en Colombia, ellos piensan sobre las drogas, narcotráficos y tal. Y no voy a decir que la historia sobre esta cosa es falso, pero lo que les voy a contar es la vida en Colombia según mi perspectiva. Entonces, ingresé a Colombia en Cartagena, en el norte del país. Me quedé en una zona histórica, se llama, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. Aquí está. Me quedé en esta zona histórica, tiene una muralla, y dentro de esta muralla es una ciudad. Como una ciudad, una zona con edificios, ¿cómo se dice? Edificios, old buildings, antiguos, y los edificios son bellos, a mí me gustan, y también dentro de la muralla hay muchas actividades, porque esta zona es zona turística. Y aquí, por eso, Cartagena es mi primera experiencia con, ¿cómo se llama? Con Colombia. Y luego volé al departamento Valle del Cauca, cuya la capital es Cali. Cali tiene fama de ser la capital mundial de salsa. Pero yo no vivo en Cali,
vivo en la zona montaña, en el pueblo. Aquí se ve como el pueblo de donde vivo. Vivo en zona cafetera y cafetera y muchas veces hay un montón de producción de café y ellos dicen que el café colombiano es el mejor del mundo, pero yo no soy una amante del café, por eso no voy a hablar más acerca de esta cosa. Y también Colombia tiene fama del país con alto nivel de biodiversidad. Y en el país número 1 en diversidad de especies de aves y también orquídeas. Aquí les muestro el colibrí que está en mi finca. Está en mi jardín. Ok. Según mis amigos en redes sociales, ellos piensan que Colombia es un país atrasado porque miran a mis fotos en redes sociales o en mi YouTube o tal. Pero la cosa es, vivo en el campo, por eso la vida en el campo es diferente. Es muy tradicional, a mí me gusta mucho, pero en el campo también la vida es también divertida. Hay muchos bares por acá en el campo y también ellos bailan mucho, los colombianos, por eso. Seperti itulah kehidupan di kampung gitu. Jadi agak sepi tapi rame juga gitu kalau weekend terutama. Soalnya bar tuh pada buka. Tapi itu dulu sebelum pandemi. Ahora no, ya se levantó la cuarentena. Y no sé, creo que en el futuro hay más bares o no en Colombia. Entonces, después le voy a mostrar la capital de Colombia. Se llama Bogotá. Aquí se ven las fotos en Bogotá. Bogotá es, ¿cómo se dice? Es como Jakarta, es muy... hay mucha gente. Sí, hay mucha gente en Bogotá y el tráfico es más peor que Jakarta, dijo. Pero lo que me gusta de Bogotá es del clima, porque Bogotá está situada, Bogotá itu ada di gunung gitu, di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Por eso hace un poco frío en Bogotá. Eso es lo que me gusta sobre Bogotá. ¿Cómo jalannya? Por acá es como se ve Bogotá desde un cerro, ¿cómo se llama? Un cerro Monserrate. En el nivel de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en esta foto se llama moda de transportación en Bogotá, se llama Transmilenio. Transmilenio es el hermano mayor de Transjakarta. Transjakarta es la exacta copia de Transmilenio, pero Transmilenio ¿cómo se dice? La carretera no. La vía de Transmilenio es mucho mejor que Transjakarta. Es muy amplia y jalannya rata gitu loh. Nggak gajruk-gajrukan kalau di Jakarta kan agak naik turun ya. Terus juga busnya Transmilenio itu biasanya gandeng dua, ada yang gandeng dua, ada yang gandeng satu. Nah, ini Bogotá. Y luego les llevo a Medellín. Creo que ustedes saben más, escuchan más sobre Medellín.
Sí, es una ciudad peligrosa. Fue una ciudad muy peligrosa en el mundo. ¿Aló? Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Oke, fue una ciudad muy peligrosa en el mundo, pero cuando viajé a Medellín en 2018, esta ciudad es muy bonita. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque Medellín tiene muchos espacios públicos. Y, por ejemplo, hay parques, ¿cómo se llama? Jardín botánico, parques con árboles, y por acá puede ver, también hay un montón de parques para hacer gimnástico. Ini apa namanya, gym. Ya, itu Ejercicios. Sí, para hacer ejercicios. Hay muchas herramientas, peralatan nge-gym ada. Son gratis. Y también Medellín fue una ciudad, ¿cómo se dice? Fue una ciudad, nyantek dulu bentar ya, maaf. Okay. Medellín fue una ciudad más innovadora del mundo, dejando atrás a Nueva York y Tel Aviv en 2016 o algo así, no lo recuerdo bien. Entonces, ¿por qué Medellín tiene este título? Porque la ciudad tiene infraestructuras. Jadi Medellín tuh dikatakan kota paling inovatif karena beberapa hal. Pertama tuh karena public transportation-nya, terus juga ruang publiknya yang banyak dan segala macam. Nah, ini saya akan liatin public transportation yang ada di Medellín ya. Nah, seperti ini. Public transportasi publiknya mereka terintegrasi, ada metro di sini, metronya di atas tanah, terus ada tram, dan ini ada kereta gantung. Kereta gantungnya bukan cuma buat pariwisata, tapi ini public transportasi. Kalau nggak salah, pertama di dunia ada el teleférico como moda de transportación. Aquí está. Jadi kalau naik ke cable car ini, kereta gantung ini, kita bisa melihat Medellín dari atas. Oke. Jadi apa ya? Jadi enak gitu. Kita nggak mesti bayar banyak, tapi kita bisa ngelihat Medellín dari atas, dan jaringannya juga cukup banyak. Ada beberapa rute, kalau nggak salah ada 3 atau 4 rute cable car ini di Medellín. Selain 3 yang udah saya sebut tadi, ada metro, tram, cable car, terus juga ada bus dan juga sepeda. Mereka semua terintegrasi, jadi kalau bayar satu kali, kita bisa pakai semuanya. Jadi, ya menyenangkan sekali Medellín itu. Nyaman. Kalau menurut saya ya. Walaupun sebelumnya terkenal sebagai ibu kotanya pembunuhan di dunia. Oke. Jadi, bueno. ¿Qué más? Okay, después de vivir 4 años en Colombia, puedo decir que Colombia es mi segunda hogar, mi segunda casa. Pero en la cosa de alimentos, no. Para mí, la comida comidas colombianas, las comidas colombianas, pero no se preocupen porque también voy a sugerir unas, ¿cómo se dice? Unos platos típicos colombianos que a mí me gustan. Ese puente. Mira, por acá hay empanadas. Empanadas es muy rica. En cada departamento tiene su propia típica empanada. Y por acá se llama arepa. Es un pan de harina de maíz
También arepa también hay arepa en Venezuela. Y este se llama arepa rellena porque por dentro hay carne desmechada, queso, o burger, o muchas cosas, o chicharrón. Acá, la seguida es bandeja paisa, una comida típica de región Antioquia o en Medellín. Y Medellín es una parte de Antioquia. Aquí esta bandeja paisa es muy berat. Encargado. Sí, es pesado ya. Es muy pesado. Porque hay frijoles, plátano, arroz, carne molida, chicharrón, aguacate, huevos fritos. Aquí está el chorizo y por debajo hay salchicha y arepa. Entonces es muy pesado. Creo que una bandeja paisa podemos compartir de 2 o 3 personas. Y acá, aquí está ajiaco. Es una sopa típica de zona montaña de Bogotá. Es muy rica. Contiene 3 tipos diferentes de patatas. No lo recuerdo cómo se llama. Y es muy rica, tienen que probarlo. Y después aquí está chocolate con queso. Chocolate con queso se hace de polvo de cocoa con leche o agua panela. Y por dentro ponemos potongan keju. Jadi ini gabungan antara manis dan asin. Ini juga enak, harus dicoba. Muy delicioso. Después también Colombia hay un montón frutales trópicos en Colombia. Son muy ricos. Aquí están lo que me gusta más, pero hay más. Aquí se llama pitaya. Es como buah naga, pero más dulce y tiene sabor. Porque buah naga en Indonesia para mí no tiene sabor, pero pitaya es muy sabrosura. Sabrosa, sí. Y aquí está curuba, o se llama banana passion fruit, porque tiene forma como un banano, pero por dentro tiene las semillas como las pasifloras, como marquisa, tapi bentuknya kayak pisang, makanya namanya banana passion fruit. Yang di sebelah kanan bawah es lulo. Tienen que probarlo, jugo de lulo, es muy fresco. Muy fresco. En el día cuando hace mucho calor, tienen que probar jugo de lulo. Es un poco acídico, pero es un poco acídico, pero ¿cómo se dice? Es muy fresco, muy fresco. Y este zapote es mi fruta favorita. Mi fruta favorita. Es como salak en Indonesia. Es una mezcla de salak y zapallo, pero dulce. Y hay un montón más frutas colombianas que tienen que probar. ¿Y qué más? Ok, la gente colombiana. ¿Cómo está? ¿Qué tal ellos? Para mí, ellos son amigables como los indonesios, y cuando encuentran con los extranjeros, ellos van a intentar hablar con ustedes. Y también, ellos quieren nos ayudan si necesitan algo. Pero la diferencia es la gente en Bogotá, los rolos, es más tímido, lebih malu-malu.
bukan, salah ya nama, bukan timido berarti ya. Lebih menjaga jarak, lebih menjaga jarak dibanding orang-orang di kali lebih jauh lagi. Mungkin karena posisinya di Bogota yang di gunung, jadi mereka jadi agak dingin, terus juga mereka lebih sering ketemu sama orang-orang asing, jadi mereka melihat orang asing itu biasa aja. Sementara kalau di Cali, di Medellin, lebih hangat. Apalagi kalau di Cali kan agak lebih dekat ke pantai ya, jadi dia lebih panas gitu. Dan los colombianos les gusta a bailar. Entonces, cuando hay música, es imposible para ellos se quitan, nggak mungkin mereka tuh nggak goyang gitu. Ini jadi mereka tuh bakalan goyang terus gitu. Dan kalau ada satu orang yang goyang, pasti bakalan ada yang ngikutin. Jadi kalau si ustedes quieren venir a Colombia, creo que mi consejo sería aprender un poquito a bailar un poquito. Jadi waktu ada orang Kolombia yang ngajakin joget, kita bisa langsung ikutan. Karena joget itu merupakan kayak aktivitas sosialnya mereka gitu. Jadi ya belajar joget dikit-dikit lah, dan nggak usah malu karena mereka nggak bakalan menghakimi kita kalau kita nggak bisa joget gitu. Nah, walaupun orang Kolombia itu sangat Flo masih ada waktu nggak? Sedikit lagi aja. Okay, habisin aja. Pas berarti. Tapi cepat aja. Oke, pas berarti. Dikit lagi kok. Berapa lagi sih ini? Oh ya, dikit lagi. Jadi meskipun orang Kolombia itu baik-baik, ya pasti ada orang jahatnya juga ya. Jadi di Kolombia itu ada frase disebutnya don't give papaya atau no dar papaya. Apa sih dar papaya itu? Jadi maksudnya itu kalau diterjemahkan literally itu kan artinya jangan kasih pepaya gitu. Tapi pepaya itu kan enak ya, kenapa jangan dikasih gitu. Tapi buat orang Kolombia, dar papaya itu maksudnya adalah kita memberikan kesempatan untuk terjadinya sesuatu hal yang tidak mengenakan. Seperti misalnya dijamret gitu. Kita lagi megang handphone di pinggir jalan atau di dalam bus, terus kejamret gitu kan. Itu kesalahan kita gitu, karena kita memberikan kesempatan ke orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap kita. Ya seperti istilahnya Bang Napi lah ya gitu. Kejahatan ada bukan hanya karena ada kesempatan gitu. Jadi jangan berikan kesempatan kepada orang untuk melakukan hal-hal tidak baik terhadap kita. Nah, itu pesan pertamanya orang-orang Kolombia di sini. Don't give papaya, no dar papaya. Terus juga kalau ke Kolombia pastikan kalau udah mulai tengah malam nih, udah mulai gelap nih, langsung balik ke rumah gitu, ke penginapan. Jangan ada di jalanan pas udah mulai gelap. Karena ya kejahatan itu tingkat kriminalitasnya juga cukup tinggi. Kayak gitu di Kolombia. Terus apa lagi sih? Oke. Evi, creo que ya tenemos ya suficiente tiempo para hablar sobre Colombia. Oke, selesai. Fin, muchas gracias. Un gusto. Terima kasih banyak, Evi.